Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Dolores Mendoza y tengo 83 años, aunque a veces siento que he vivido varias vidas en una sola, tantas que mi espalda se ha encorvado por el peso de los recuerdos y las penas no dichas, como si cargara un fardo invisible que solo yo puedo sentir. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Miguel de la Sierra, un lugar hermoso pero aislado entre montañas imponentes, de esas que parecen tocar el cielo con sus cumbres neblinosas y que en invierno se cubren de un manto blanco que nos dejaba aislados por días. Un pueblo donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más lento, aquí perezoso, donde todos se conocían de vista y de nombre, donde los chismes y los secretos se susurraban tras las puertas cerradas y las ventanas entornadas, y donde las tradiciones ancestrales eran ley inquebrantable, especialmente para las mujeres como yo, nacidas para obedecer, callar y servir. Antes de comenzar mi relato, si estás viendo este video, te pido de corazón que dejes un me gusta y te suscribas al canal Memorias de las Abuelas. Esta viejita te lo agradecerá desde el fondo de su alma cansada, un alma que ha visto demasiado, que ha sufrido lo indecible, pero que aún guarda una pequeña chispa de esperanza, como una luciérnaga en la noche más oscura. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de este ancho y a veces cruel mundo me estás escuchando. Me conmueve hasta las lágrimas pensar que mis palabras, nacidas en un pueblito olvidado por Dios y por el gobierno, puedan viajar tan lejos como palomas mensajeras llevando mi verdad, una verdad que ha estado ahogada en mi garganta por décadas, un nudo que por fin empiezo a desatar. La historia que voy a compartir hoy ha permanecido enterrada en lo más profundo de mi ser durante casi 7 décadas, como un tesoro maldito o una herida infectada que nunca terminó de cicatrizar del todo. Un dolor sordo y constante que he cargado en silencio, como una cruz invisible que solo yo podía ver y sentir, un peso que me oprimía el pecho en las largas noches de insomnio, cuando los fantasmas del pasado venían a visitarme. Una historia de traición familiar, de la más ruin y despiadada, de inocencia vendida al mejor postor como si fuera ganado, de sueños rotos y esperanzas aplastadas como flores delicadas bajo una bota militar. Pero también, y quiero que lo sepan desde el principio, para que no se me desanimen, es una historia de supervivencia, de resistencia silenciosa pero tenaz, de la increíble, casi milagrosa, capacidad del espíritu humano para renacer incluso de las cenizas más frías y amargas, como el ave fénix de las leyendas antiguas. Nací en el año de 1942, en plena época de carencias y dificultades económicas, cuando el mundo entero parecía estar envuelto en la locura de la guerra y la pobreza era el pan de cada día para la mayoría de las familias en nuestro México rural. Mi madre, Consuelo, una joven hermosa y dulce como un terrón de azúcar, según las pocas fotografías descoloridas y ajadas que conservo como un tesoro, murió al darme a luz, dejándome huérfana de madre antes siquiera de conocer su rostro o el calor de sus brazos. Esta tragedia dejó a mi padre, Ramón, un hombre bueno y trabajador pero de carácter melancólico, completamente quebrado por el dolor de perder al amor de su vida. Durante mis primeros años fui criada principalmente por mi abuela paterna, doña Remedios, una mujer fuerte como un roble centenario, de manos ásperas y callosas por el trabajo incansable en el campo y en la casa, pero con un corazón tan grande y generoso como las montañas que rodeaban nuestro pueblo. Ella me enseñó todo lo que una niña de bien debía saber según las costumbres arraigadas de entonces, a moler el maíz nixtamalizado en el metate de piedra volcánica para hacer las tortillas diarias que alimentaban a la familia, a bordar con hilos de colores vivos los manteles y las servilletas que adornarían nuestra humilde mesa, a mantener una casa limpia y ordenada como un espejo, a ser obediente, discreta, trabajadora y, sobre todo, temerosa de Dios y respetuosa de los mayores. Pero también a escondidas de mi padre, quien consideraba que las mujeres no necesitaban más letras que las de su nombre para firmar el acta de matrimonio. Mi abuela me enseñó a leer y escribir, usando un viejo libro de oraciones con tapas de cuero gastado y letras góticas, y trazando letras temblorosas en la tierra húmeda del patio con una varita de árbol. El saber no ocupa lugar, mijita, me decía con una sonrisa cómplice y un brillo de picardía en sus ojos oscuros, mientras me mostraba cómo formar las palabras, su dedo índice, nudoso y manchado de tierra, siguiendo las líneas del libro. Y una mujer que sabe leer y escribir, que puede entender lo que firma y no dejarse engañar por papeles con letras chiquitas, nunca estará completamente a merced de los hombres, ni de sus engaños ni de sus abusos. El conocimiento es tu mejor defensa en este mundo. Recuérdalo siempre, Dolores, como si te lo dijera tu propia madre. Mi infancia, a pesar de la ausencia imborrable de mi madre y la tristeza perenne que ensombrecía los ojos de mi padre, fue relativamente feliz o al menos tranquila y protegida bajo el manto amoroso de mi abuela. Vivíamos en una casa humilde pero digna, de paredes gruesas de adobe que nos protegían del frío cortante en invierno y del calor sofocante en verano, con un techo de teja roja que goteaba un poco aquí y allá cuando llovía fuerte, obligándonos a poner cubetas y ollas para recoger el agua. Teníamos un pequeño huerto en el traspatio donde mi abuela, con sus manos mágicas, cultivaba con esmero chiles de todos los colores y sabores, tomates jugosos y carnosos, calabazas tiernas, cilantro fresco y hierbas aromáticas como el epazote y la hierbabuena, que llenaban la cocina con sus fragancias embriagadoras.
Mi padre trabajaba duro como carpintero en su pequeño taller, que estaba al fondo de la casa, junto al corral de las gallinas. El olor a madera recién cortada, pino, cedro, roble y a barniz era una constante en mi niñez, un aroma que aún hoy asocio con la seguridad y el trabajo honrado. Hacía muebles sencillos pero bien hechos, robustos y duraderos, mesas, sillas, camas, roperos, trasteros, que vendía en el pueblo y en las rancherías cercanas, a veces a cambio de dinero, otras a cambio de maíz, frijol o algún animal. No éramos ricos, ni mucho menos, apenas si nos alcanzaba para ir pasando, pero tampoco pasábamos hambre como otras familias del pueblo, que a veces no tenían ni un pedazo de tortilla dura que llevarse a la boca. Teníamos lo suficiente para vivir con dignidad y, sobre todo, teníamos paz en nuestro hogar, un tesoro invaluable que muchos ricos con sus fortunas no podían comprar. Todo cambió, como suele suceder en la vida, de manera abrupta e inesperada, como un rayo en cielo sereno, cuando cumplí 10 años. Mi abuela Remedios, mi ancla en este mundo, mi protectora incansable, mi maestra paciente, mi segunda madre, enfermó gravemente. Una fiebre maligna, de esas que los curanderos del pueblo llamaban el mal de los aires, se la llevó en apenas una semana, consumiéndola como una vela hasta dejarla en los puros huesos, dejándome a mí completamente devastada, huérfana por segunda vez, y a mi padre más solo, perdido y desesperanzado que nunca. Recuerdo su funeral como si fuera ayer mismo, grabado a fuego en mi memoria infantil, el olor penetrante y dulzón a cera quemada de las veladoras, los rezos monótonos y tristes de las mujeres del pueblo, vestidas de luto riguroso, el peso insoportable de la ausencia en cada rincón de la casa, en cada objeto que ella había tocado. Fue la primera vez que sentí verdaderamente el aguijón helado y despiadado de la muerte, la crueldad incomprensible del destino que me arrebataba, una vez más, a alguien fundamental en mi vida, a la única persona que me hacía sentir completamente segura y amada en este mundo. Mi padre, incapaz de lidiar con el dolor renovado y con la abrumadora responsabilidad de criar solo a una niña que cada día se parecía más a su difunta esposa, a ese fantasma amado que lo perseguía en sueños, comenzó a buscar consuelo y olvido en el alcohol, en el mezcal barato que vendían en la cantina del pueblo. No era un hombre violento por naturaleza, nunca me levantó la mano ni me dijo una palabra hiriente, ni siquiera borracho, pero se fue alejando de mí, volviéndose un extraño, encerrándose en un mundo de tristeza, recuerdos borrosos y vapores etílicos al que yo no tenía acceso. Pasaba largas horas en la cantina del pueblo, el refugio de los malditos como la llamaban algunos, regresando tarde en la noche, con los ojos enrojecidos y vidriosos, el aliento apestoso a aguardiente y el paso tambaleante, a veces cayéndose en el camino. Yo me quedaba sola en casa, muerta de miedo en la oscuridad, escuchando los ruidos extraños de la noche, cocinando para él la poca comida que teníamos, manteniendo todo en orden como mi abuela me había enseñado, esperando pacientemente su regreso, rezando en silencio a todos los santos del cielo para que un día volviera a ser el padre cariñoso y presente que apenas recordaba de mi primera infancia, antes de que la tristeza se lo llevara. Fue en esa época de desolación y abandono progresivo cuando Carmela entró en nuestras vidas, como una sombra que se desliza sin hacer ruido, con la astucia de una serpiente. Era una mujer relativamente joven, de unos 30 años, quizás algunos más, viuda según decía ella misma, aunque nadie en el pueblo sabía mucho de su pasado ni de dónde venía exactamente. Había llegado al pueblo desde la ciudad, o eso contaba con aires de importancia, y había abierto una pequeña tienda de abarrotes en la plaza principal, frente a la iglesia. Pronto se hizo conocida por su carácter aparentemente alegre y extrovertido, y por su belleza llamativa, casi desafiante para los estándares conservadores del pueblo. No era una belleza delicada y dulce como la de mi madre en las fotografías amarillentas que guardaba mi padre como un tesoro sagrado, sino una belleza más terrenal, fuerte, provocativa, con ojos oscuros y penetrantes que parecían leer los pensamientos de la gente, y una boca carnosa y roja que siempre parecía estar sonriendo o a punto de decir algo ingenioso o malicioso. Hacía voltear a los hombres cuando pasaba contoneándose por la calle con sus vestidos ajustados y sus tacones altos, y las mujeres del pueblo la miraban con una mezcla de envidia mal disimulada y profunda desconfianza, cuchicheando a sus espaldas. No sé exactamente cómo ni cuándo comenzó la relación entre ella y mi padre. Solo sé que un día empezó a visitarnos con frecuencia, siempre con alguna excusa, con algún pretexto. Traía comida ya preparada de su tienda, para que la niña no tenga que cocinar tanto. Pobrecita, tan chiquita y ya con tantas responsabilidades, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se sentaba a conversar con mi padre durante horas en el portal de la casa, escuchando sus penas y sus borracheras con una paciencia infinita, ofreciéndole consuelo y compañía, haciéndole creer que lo entendía y lo apreciaba. Poco a poco, con maña y astucia, fue ocupando más y más espacio en nuestra casa, y, sobre todo, en la vida de mi padre, que parecía cada vez más dependiente de su presencia. Él bebía menos cuando ella estaba cerca, a veces incluso sonreía, una sonrisa triste y fugaz, pero sonrisa al fin. Parecía revivir un poco de la profunda depresión en la que se había sumido tras la muerte de mi abuela. Y yo, en mi inocencia de niña necesitada de afecto y de una figura materna,
Por muy imperfecta que fuera, me alegré por él. Pensé, tontamente, que quizás Carmela podría ser una nueva madre para mí, que podríamos volver a ser una familia, que la alegría y la normalidad regresarían a nuestro hogar destrozado. Qué equivocada estaba. Qué ciega fui a las señales de alarma que ya entonces eran evidentes para cualquiera que no estuviera desesperado por un poco de cariño y estabilidad. 6 meses después de su llegada al pueblo, quizás menos, mi padre y Carmela se casaron en una ceremonia sencilla y rápida en la iglesia del pueblo, casi a escondidas. Ella se mudó definitivamente a nuestra casa, trayendo consigo varios baúles viejos y pesados llenos de ropa colorida y pasada de moda, zapatos de tacón alto y desgastado, y objetos personales de dudoso gusto que contrastaban violentamente con la austeridad y la sencillez de nuestro hogar. Al principio, durante las primeras semanas después de la boda, intentó ganarse mi confianza con regalos baratos, un peine de plástico, un espejito roto, dulces correosos y palabras empalagosamente dulces que sonaban falsas a mis oídos. Me compraba listones de colores chillones para el pelo, me dejaba probar sus perfumes fuertes y dulzones que me mareaban, me contaba historias exageradas y a todas luces inventadas de la vida emocionante y glamorosa en la gran ciudad. Pero había algo en ella, en la forma en que me miraba de reojo cuando creía que no me daba cuenta. Una frialdad calculadora en sus ojos, una tensión casi imperceptible en su sonrisa forzada, que me inquietaba profundamente, que me hacía sentir como un estorbo, como una pieza que no encajaba en sus planes, como una rival silenciosa. La verdadera naturaleza de Carmela, su crueldad egoísta disfrazada de falsa amabilidad, comenzó a revelarse poco después de la boda, tan pronto como se sintió segura en su nuevo papel de señora de la casa y esposa legítima de mi padre. Cuando mi padre no estaba presente, cuando salía a trabajar en su carpintería o más frecuentemente se iba a la cantina a ahogar sus penas, su actitud hacia mí cambiaba completamente, como si se quitara una máscara y mostrara su verdadero rostro. Las palabras dulces y los halagos se convertían en órdenes secas y cortantes, las sonrisas forzadas en muecas de desprecio y fastidio. Me asignaba tareas domésticas imposibles de completar para mi edad, y mis fuerzas fregar los pisos de tierra con un trapo viejo hasta que brillaran, lavar montañas de ropa en el río helado, acarrear agua del pozo lejano. Y luego me castigaba severamente, a veces con golpes, otras con encierros o privándome de comida. Por no hacerlas bien o a tiempo, me criticaba constantemente, por todo y por nada. Mi forma de hablar, de caminar, de vestir, incluso mi parecido físico con mi difunta madre, parecía irritarla profundamente, como si fuera un recordatorio constante de su propia condición de usurpadora. Nada de lo que hacía o decía estaba bien para ella. «Eres una carga inútil para tu padre, una buena para nada», me decía con voz siseante como una serpiente venenosa, mientras me obligaba a fregar el piso de tierra de la cocina por tercera vez en el día, hasta que mis rodillas pequeñas sangraban y mis manos estaban despellejadas. «Si no fuera por ti, por esta boca que alimentar y vestir, podríamos vivir mucho mejor tu padre y yo. Podríamos ahorrar, tener cosas bonitas. Pero él insiste en mantenerte, en educarte como si fueras una señorita de buena familia, en gastarse el poco dinero que tanto nos cuesta ganar en tus caprichos y tus enfermedades imaginarias». Intenté hablar con mi padre en varias ocasiones, con el corazón encogido y la voz temblorosa, sobre el trato cruel e injusto que recibía de Carmela, sobre sus humillaciones constantes, sobre el miedo cerval que le tenía. Pero él, cegado por lo que creía era amor o quizás por la comodidad egoísta de tener a alguien que se ocupara de la casa y de él, se negaba a ver la verdad, a creerme, o quizás simplemente no quería complicarse la vida. «Son cosas de mujeres, Dolores, exageraciones tuyas», me decía con fastidio, restándole importancia con un gesto impaciente de la mano. «Seguro que no es para tanto. Tienes que aprender a llevarte bien con ella, a ser más obediente. Es tu madre ahora, quieras o no, y debes respetarla como tal». «No es mi madre», le respondía yo con un grito ahogado, sintiendo cómo las lágrimas de rabia e impotencia quemaban mis ojos. «Mi madre está muerta, y ella me odia, lo sé, lo siento». Esas palabras siempre lo hacían alejarse, visiblemente molesto, herido en su orgullo o quizás en su conciencia culpable, y yo me quedaba más sola que nunca, más vulnerable ante la tiranía creciente de Carmela y su cada vez más evidente resentimiento hacia mí, la hija de la mujer a la que nunca podría reemplazar del todo en el corazón de mi padre, por mucho que lo intentara. La situación en casa empeoró dramáticamente, si es que eso era posible, cuando cumplí 13 años y mi cuerpo de niña comenzó a cambiar, a florecer de manera inevitable y natural, preparándose para la feminidad. De ser una niña flaca, escurrida y desgarbada, empecé a transformarme en una jovencita con formas incipientes, con pechos que apuntaban bajo la blusa y caderas que se ensanchaban, cambios que atraían las miradas curiosas y a veces lascivas de los muchachos del pueblo, y lo que era peor, la atención indeseada de algunos hombres mayores, amigos de mi padre o clientes de la tienda de Carmela. Carmela notó estos cambios físicos en mí antes que nadie, y su actitud hacia mí se volvió aún más hostil, más posesiva, más vigilante,
como si viera en mi desarrollo una amenaza directa a su posición o, peor aún, una oportunidad para sus propios fines oscuros. «Te estás desarrollando demasiado rápido, muchachita», me dijo un día con sorna, mirándome de arriba abajo con una mezcla de desprecio y un brillo extraño y calculador en los ojos que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, entiendo perfectamente. «Vas a ser como esas muchachas ligeras de cascos del pueblo que andan de ofrecidas por las esquinas y acaban embarazadas antes de los 15, trayendo la vergüenza y la deshonra a su familia. Tendré que vigilarte más de cerca día y noche, no sea que nos salgas con una sorpresa desagradable y arruines mis planes». A partir de entonces, mi poca libertad, que ya era casi inexistente, se redujo drásticamente a absolutamente nada. Ya no podía salir sola de casa, ni siquiera para ir a la tienda de la esquina a comprar un recado o a visitar a la única amiga que me quedaba en el pueblo, una niña pobretona como yo llamada Chabelita. Tenía que estar siempre bajo su supervisión directa o la de mi padre, cuando él estaba en casa y lo suficientemente sobrio como para prestar atención. Mis pocas amigas dejaron de visitarme porque Carmela las trataba con tanta frialdad y desdén, interrogándolas como si fueran delincuentes, que preferían mantenerse alejadas de nuestra casa, a la que empezaron a llamar la casa de la bruja. Me convertí en una prisionera en mi propia casa, aislada del mundo exterior, controlada en cada movimiento, en cada palabra, en cada pensamiento, cada vez más desesperada, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí como las de una tumba. Pero lo peor, el golpe final del destino, la traición más infame, estaba por venir. Agazapado en las sombras como una bestia hambrienta, esperando el momento justo para saltar sobre mí y destruir lo poco que quedaba de mi infancia rota y mi inocencia mancillada. Cuando tenía 14 años, casi 15, y mi cuerpo ya era el de una mujer joven aunque mi mente seguía siendo la de una niña asustada, mi padre enfermó gravemente. Una tos persistente y seca que al principio parecía un simple resfriado mal curado, de esos que daban en la temporada de fríos, se fue agravando con el paso implacable de las semanas, hasta que comenzó a escupir sangre roja y brillante en el pañuelo y a tener fiebres altas que lo dejaban delirando y temblando como una hoja. El médico que vino desde el pueblo vecino, un hombre viejo y cansado con olor a tabaco y a alcohol, después de examinarlo superficialmente y escuchar sus pulmones con un estetoscopio frío como el hielo, diagnosticó tuberculosis avanzada, una enfermedad terrible y contagiosa que en aquellos tiempos y en un lugar tan remoto como el nuestro, sin hospitales ni medicinas adecuadas, era una sentencia de muerte casi segura. Durante semanas vi con una mezcla de impotencia, miedo y un extraño alivio culpable cómo mi padre se consumía lentamente, cómo la vida se escapaba de su cuerpo día tras día, convirtiéndolo en una sombra esquelética de lo que había sido, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Carmela, sorprendentemente, lo cuidó durante su enfermedad con una dedicación y una paciencia que nunca le había visto antes, ni con él, ni mucho menos conmigo. Apenas se separaba de su lecho, administrándole las medicinas amargas que el médico recetó, limpiando su sudor febril y la sangre que manchaba las sábanas y las almohadas, soportando sus quejidos y sus delirios con una entereza admirable o quizás fingida. Yo quería estar junto a él en sus últimos momentos, cuidarlo también, tomar su mano, despedirme como era debido, decirle cuánto lo amaba a pesar de todo el dolor y el abandono que me había causado. Pero Carmela apenas me permitía verlo, y solo por unos minutos al día, siempre bajo su atenta y hostil vigilancia. «Podrías contagiarte, niña estúpida», me decía con una falsa preocupación en la voz, empujándome fuera de la habitación. «Es una enfermedad muy mala, muy pegajosa. Además, tu presencia lo altera, lo pone nervioso, le sube la fiebre. Necesita paz y tranquilidad absoluta para intentar recuperarse, si es que todavía hay alguna esperanza, que lo dudo». La noche que mi padre murió, yo estaba en la cocina, desvelada y con el alma en un hilo, preparando un caldo de pollo que él me había pedido en un raro momento de lucidez, un caldo que nunca llegaría a probar, el último deseo de un moribundo que no pude cumplir. Carmela salió de la habitación con el rostro demudado, pálido como la cera bajo la luz temblorosa del quinqué, y me dio la noticia sin ninguna delicadeza, sin una sola palabra de consuelo, como si me anunciara que se había acabado el café. «Tu padre ha muerto», dijo secamente, con la voz desprovista de toda emoción, mientras se secaba las manos en el delantal. «Acaba de dar el último suspiro hace un momento. Ya descansó el pobrecito. Ahora hay que preparar el velorio y avisar a los vecinos y al padre de la iglesia». No me permitió llorar en paz, ni siquiera un momento. No me permitió quedarme a solas con el cuerpo aún tibio de mi padre para despedirme como yo hubiera querido, para decirle adiós en la intimidad, para pedirle perdón por las veces que lo había odiado en silencio. Todo sucedió después como en una pesadilla borrosa, confusa y real. El ataúd sencillo de pino crudo que hicieron rápidamente los amigos carpinteros de mi padre, los vecinos entrando y saliendo de la casa con sus caras de circunstancias y sus pésames fingidos, los rezos interminables y monótonos de las mujeres del pueblo, arrodilladas en el suelo, el olor dulzón y penetrante de las flores de cempasúchil y las velas de sebo, el entierro en el pequeño y descuidado cementerio del pueblo,
bajo una lluvia fina, fría y persistente de noviembre que parecía llorar conmigo. Yo me movía como una autómata, vestida de luto riguroso con un vestido viejo de mi abuela que Carmela me había obligado a ponerme, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo, sintiendo que una parte fundamental de mí, la última que me quedaba, se iba a la tumba con mi padre, dejándome aún más sola, desamparada y a merced de la crueldad de Carmela en este mundo. Fue después del funeral, cuando los últimos vecinos y parientes lejanos se habían marchado, después de comer y beber todo lo que había en la casa, y quedamos por fin solas en la casa silenciosa, fría y llena de sombras, que Carmela me reveló sin más preámbulos sus verdaderas y crueles intenciones, el plan siniestro que seguramente había estado urdiendo con paciencia y astucia desde mucho antes de la muerte de mi padre, quizás incluso desde que llegó al pueblo. Las cosas van a cambiar mucho ahora, Dolores, para bien o para mal, me dijo esa misma noche, mientras se servía un vaso generoso de mezcal del que mi padre guardaba celosamente para las ocasiones especiales, su voz sonando extrañamente tranquila, fría y decidida, como la de un general antes de la batalla. Tu padre, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, dejó muchas deudas por todas partes, más de las que te imaginas. La carpintería no iba bien desde que enfermó, apenas si sacaba para mal comer. No tenemos dinero ni para pagar el entierro como se debe, tuve que pedir prestado. Me quedé en silencio, mirándola con una mezcla de aprensión y un miedo creciente, sin entender completamente lo que esas palabras ominosas significaban para mí, para mi futuro inmediato, que se antojaba más negro que la noche. Carmela continuó, su voz volviéndose cada vez más fría, más calculadora, más despiadada. No puedo mantenerte, niña, entiéndelo de una vez. No tengo ninguna obligación legal ni moral de hacerlo. No eres mi hija de sangre, solo mi hijastra y una muy molesta, por cierto. Y ahora que tu padre ya no está para protegerte y consentirte, eres solo una boca más que alimentar sin ningún beneficio a cambio para mí, un estorbo en mis planes. Pero esta es mi casa, dije con un hilo de voz, encontrando milagrosamente un poco de fuerza entre el miedo y la indignación que comenzaban a hervir dentro de mí como una olla a presión. Era la casa de mi padre. Y antes de mi abuela Remedios. Me pertenece a mí también. Por derecho de sangre, soy la única heredera. Carmela soltó una carcajada corta, seca y cruel, llena de un desprecio infinito que me hirió más que un golpe. ¿Tu casa? ¡Qué ingenua y estúpida eres todavía! A pesar de todo lo que has vivido. Todo lo que era de tu padre, incluyendo esta pocilga, ahora es mío por ley. Soy su viuda legítima. Y la ley me ampara. ¿Y tú? Tú no eres más que una carga pesada, un estorbo del que necesito deshacerme lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde para mí. El miedo, un miedo helado y paralizante, se apoderó de mí como una garra de hierro, apretándome el corazón hasta dejarme sin aliento. ¿Y qué sería de mí? Me echaría a la calle sin más, como a un perro sarnoso. En pleno invierno, tendría que buscar trabajo como sirvienta en alguna casa del pueblo, expuesta a quién sabe qué humillaciones, abusos y peligros. Yo, una niña de apenas 14 años. Pero no te preocupes demasiado, no soy tan mala como piensas, continuó Carmela, con una sonrisa torcida y maliciosa que me heló la sangre en las venas y me hizo temer lo peor, lo inimaginable. Ya he encontrado una solución que, créeme, nos beneficiará a ambas, aunque quizás a ti no te guste mucho al principio. Pero te acostumbrarás, ya lo verás. Las mujeres nos acostumbramos a todo. Esa noche no pude dormir ni un instante, a pesar del cansancio extremo que sentía mi cuerpo y mi alma. Las palabras de Carmela, su sonrisa malévola, su mirada calculadora, resonaban en mi cabeza una y otra vez, ominosas, amenazantes, como el redoble de un tambor fúnebre. ¿Qué solución diabólica había encontrado? ¿Por qué me daba tanto miedo averiguarlo? Presentía con una certeza aterradora que mi vida estaba a punto de dar otro vuelco terrible, quizás el definitivo, el que me arrastraría al abismo sin remedio. La respuesta a mis peores temores llegó al día siguiente, implacable, en forma de una visita inesperada y profundamente ominosa. Don Augusto Linares, el hombre más rico, poderoso y temido del pueblo y de toda la comarca, vino a nuestra casa a media tarde, montado en un soberbio caballo negro que resoplaba con arrogancia. Era un hombre de unos 50 años, quizás más, corpulento, de vientre prominente, con un rostro severo y abotagado, marcado por las profundas cicatrices de la viruela que había padecido en su juventud, conocido por ser dueño de varias haciendas ganaderas y por su carácter despótico, avaro y cruel con sus trabajadores, a quienes trataba peor que a sus animales. Era viudo desde hacía muchos años, se decía que su esposa había muerto de tristeza y malos tratos. Y tenía una bien ganada fama de mujeriego, de aprovecharse de las muchachas jóvenes y pobres del pueblo, a las que seducía con promesas falsas o compraba a sus familias con dinero o amenazas, aunque nunca se había vuelto a casar formalmente con ninguna de ellas. Carmela lo recibió en la puerta con una amabilidad exagerada, casi servil, deshaciéndose en reverencias y sonrisas falsas, ofreciéndole el mejor asiento de la casa,
café cargado y pan dulce recién horneado, riendo a carcajadas de sus chistes groseros y vulgares, comportándose de una manera que nunca le había visto antes, como si estuviera tratando con un rey o con el mismísimo presidente. Me ordenó bruscamente, con un codazo disimulado en las costillas, que me pusiera mi mejor vestido, el único que tenía más o menos presentable, un vestido de percal floreado que había sido de mi madre y que me quedaba grande y anticuado. Me ordenó que me peinara bien las trenzas, que me lavara la cara y las manos con jabón hasta que rechinaran de limpias, que me comportara como una señorita educada y modosita. Cuando pregunté con timidez, casi en un susurro, ¿por qué tanta ceremonia? ¿Por qué tanto alboroto por ese hombre? Me dio una bofetada sonora en la mejilla, disimulada para que don Augusto no la viera, que me dejó la cara ardiendo y los ojos llenos de lágrimas contenidas de rabia y humillación. No hagas preguntas estúpidas y obedece de una vez, mocosa impertinente. Es muy importante que causes una excelente impresión hoy. De eso depende tu futuro y el mío. Durante la visita, que se prolongó por más de una hora que a mí me pareció una eternidad, me hicieron sentar en la sala con ellos, en una silla dura e incómoda, apartada en un rincón como un objeto de exhibición. Era algo completamente inusual, pues normalmente Carmela me mantenía alejada y trabajando sin descanso en la cocina o en el patio cuando había visitas importantes. Don Augusto me miraba de una manera lasciva, descarada, que me incomodaba profundamente, que me hacía sentir sucia y avergonzada. Sus ojos pequeños, redondos y brillantes como los de un cerdo satisfecho recorrían mi cuerpo de arriba abajo sin ningún disimulo, deteniéndose con especial interés y una sonrisa babeante en mis pechos nacientes, apenas cubiertos por la tela delgada del vestido, y en mis piernas aún infantiles. Me hacía querer cubrirme con una manta gruesa, desaparecer bajo tierra, volverme invisible. Es una muchacha fuerte y sana, se le ve en la cara y en el cuerpo, dijo finalmente don Augusto, con voz pastosa y arrastrada, como si estuviera evaluando a una yegua o a una vaca en el mercado antes de comprarla. Y, bonita, a pesar de ser tan joven y todavía un poco delgaducha, se parece mucho a su madre, Consuelo, que en paz descanse. La recuerdo bien, era una flor del campo. Lástima que se malograra tan pronto. Sí, tiene muy buena salud, gracias a Dios y a mis cuidados, respondió Carmela con una sonrisa melosa y empalagosa, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada. Y es muy obediente, dócil y trabajadora cuando se le enseña bien y se le trata con firmeza. Sabe cocinar, limpiar, coser, remendar. Todo lo que una buena esposa debe saber para atender a su marido y su casa. Será una excelente esposa con el tiempo. Ya lo verá usted, don Augusto. Una joyita. La palabra esposa resonó en mis oídos como un trueno en medio de una tormenta, golpeándome como un puño invisible en el estómago y dejándome sin aire. De repente, con una claridad aterradora y brutal, entendí con todos sus detalles el plan monstruoso que Carmela había urdido. No estaba simplemente buscando una forma de deshacerse de mí, de echarme de la casa. Estaba negociando mi venta, mi entrega, mi cuerpo con el viejo y repulsivo don Augusto. Y yo era la mercancía, el objeto de la transacción, la moneda de cambio para su propia libertad y bienestar económico. Cuando el hombre por fin se marchó, después de cerrar el trato con Carmela con un apretón de manos y una palmada familiar y posesiva en el trasero de ella que a Carmela no pareció molestarle en absoluto, sino más bien halagarla, confronté a mi madrastra, temblando de pies a cabeza de miedo, de rabia, de una indignación tan profunda que me ahogaba y me impedía respirar. ¿Me vas a vender? ¿Me vas a entregar a ese hombre horrible como si fuera una vaca o una gallina en el mercado? ¿Es eso lo que valgo para ti? No seas tan dramática, exagerada y malagradecida, Dolores, respondió ella con una frialdad que cortaba el aire, mientras guardaba cuidadosamente en su seno el fajo de billetes que don Augusto le había entregado como adelanto de la dote. No te estoy vendiendo, te estoy asegurando un futuro, un porvenir brillante que nunca tendrías de otra manera, huérfana y pobre como eres. Don Augusto es un hombre muy rico, el más poderoso y respetado de toda la región. Serás la señora de la casa grande, la patrona de la hacienda principal. Tendrás sirvientes que te atiendan a cuerpo de rey, ropa bonita, joyas costosas, todo lo que una mujer ambiciosa como tú podría desear. Muchas muchachas del pueblo, incluso de buena familia, con padres y todo, matarían por estar en tu lugar, por tener esa oportunidad de oro que te estoy ofreciendo en bandeja de plata. Pero yo no quiero casarme con él. No lo amo, ni siquiera lo conozco. Es viejo, es feo, tiene fama de ser cruel y abusivo con sus trabajadores y con las mujeres. Y yo solo tengo 14 años, casi 15. Soy una niña todavía, por el amor de Dios. La edad suficiente para casarte y cumplir con tus deberes de esposa según la ley y la santa costumbre de nuestro pueblo. Y no es como si tuvieras muchas otras opciones, Dolores. Seamos realistas y dejémonos de sentimentalismos estúpidos. Sin tu padre que te proteja, sin dinero, sin familia que te respalde. ¿Qué futuro miserable te espera aquí, en este pueblo olvidado de la mano de Dios? Ser sirvienta en alguna casa por un plato de comida y un catre donde dormir. Trabajar en el campo de sol a sol como una mula, hasta que tus manos sangren y tu espalda se rompa antes de los 30.
Don Augusto ha ofrecido una muy buena dote por ti, una cantidad de dinero considerable que me permitirá por fin irme a la ciudad, a Guadalajara, abrir un negocio propio, una tienda de telas o algo así, y empezar una nueva vida lejos de este pueblo miserable y de gente envidiosa. Así que, como ves, es un arreglo que nos beneficia a las dos. Tú te casas con un rico y yo me voy a la ciudad. Todos contentos. La frialdad calculadora, la absoluta falta de empatía con la que hablaba de mi futuro, de mi vida, como si fuera una simple transacción comercial, una inversión rentable, me dejó sin palabras, helada hasta los huesos, con el alma encogida. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, con sueños, con miedos, con el más mínimo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo y mi propio destino. Era solo un objeto, una propiedad que podía vender o intercambiar para su propio beneficio personal, para satisfacer su ambición y su egoísmo. «No puedes obligarme a hacer esto», dije finalmente, con una voz que no parecía la mía, una voz cargada de una desesperación tan profunda que rayaba en la locura. «Me escaparé. Iré con el padre Tomás, el cura del pueblo, le contaré todo lo que estás haciendo, toda tu maldad. Él es un hombre de Dios, él no permitirá esta injusticia, esta barbaridad. Él me ayudará». La bofetada que me dio entonces fue tan fuerte, tan brutal, que me hizo girar la cabeza y caí al suelo de rodillas, golpeándome la barbilla contra el borde de una silla y mordiéndome la lengua hasta sangrar. Nunca había visto tanta rabia, tanta crueldad concentrada en sus ojos. Se inclinó sobre mí amenazante, como una fiera a punto de atacar, su rostro contraído por el odio. «Escúchame bien, mocosa estúpida, insolente y malagradecida. Si intentas escapar, si abres tu sucia boca y le cuentas a alguien, a quien sea, sobre nuestros pequeños arreglos, te juro por el alma de tu difunto padre que lo lamentarás por el resto de tu miserable y corta vida. Tengo amigos en este pueblo, gente importante y poderosa que me debe favores, gente que hará lo que yo les pida sin hacer preguntas. Te encontrarán donde quiera que te escondas, aunque sea debajo de las piedras, y te traerán de vuelta arrastrando como a un perro. Y entonces, solo entonces, te entregaré a don Augusto en peores condiciones de las que él espera, y me aseguraré personalmente de que te trate como te mereces, como a una esclava rebelde y respondona, hasta que aprendas a obedecer y a callar». El miedo, un miedo cerval, primitivo y paralizante, me invadió por completo, ahogando cualquier atisbo de rebeldía que pudiera quedarme. Sabía, con una certeza aterradora, que sus amenazas no eran vacías, que era capaz de cumplir cada una de sus palabras. Carmela era astuta, manipuladora, y tenía contactos en el pueblo, gente que la respetaba por su aparente prosperidad o le temía por su lengua viperina y su capacidad para destruir reputaciones. ¿Y yo? ¿Quién era yo para enfrentarla? ¿Solo una huérfana desamparada? ¿Una niña sin recursos, sin poder, sin voz en un mundo cruel y despiadado dominado por los adultos y sus intereses egoístas? Los días siguientes, los que precedieron a mi supuesta boda, fueron una tortura lenta y constante, un infierno en vida. Carmela, con una sonrisa triunfante en los labios, anunció en el pueblo con bombos y platillos mi compromiso con el viejo y rico don Augusto, presentándolo ante todos como un gran honor para nuestra humilde familia, como una oportunidad maravillosa e inesperada para mí de asegurar un futuro próspero, seguro y respetable. Nadie en el pueblo, ni siquiera las mujeres que se decían amigas de mi difunta madre, cuestionó la enorme diferencia de edad entre nosotros. Él podría haber sido mi abuelo, ni la sospechosa rapidez con la que se había arreglado todo tras la reciente muerte de mi padre. En nuestro pueblo, y en muchos otros como el nuestro en aquella época, estos matrimonios arreglados, estas ventas de hijas, no eran inusuales, sino más bien la norma. Las niñas se casaban jóvenes, a veces incluso antes de tener su primera menstruación, especialmente si la familia necesitaba el dinero de la dote o la protección y el prestigio social que un hombre rico y poderoso podía ofrecer. La felicidad o el consentimiento de la novia eran lo de menos. El padre Tomás, el cura del pueblo, en quien yo había depositado mis últimas y desesperadas esperanzas de salvación, la única autoridad moral a la que podía recurrir, me habló con palabras suaves pero firmes, llenas de una resignación aprendida, sobre la sagrada obediencia que una buena hija cristiana debía a su madrastra aunque ésta fuera una bruja malvada. Me habló del honor y la bendición divina que significaba para una jovencita pobre, como yo, convertirme en la esposa de un hombre tan respetado, piadoso y generoso con la Iglesia como don Augusto. Me habló de cómo Dios en su infinita sabiduría y en sus misteriosos designios había dispuesto que las mujeres sirvieran y obedecieran a sus maridos en todo, con sumisión y alegría. Sus palabras, que pretendían ser de consuelo y guía espiritual, solo aumentaron mi desesperación, mi sensación de abandono total, mi convicción de que estaba atrapada sin salida en una pesadilla de la que no podía despertar. La boda, o mejor dicho, mi ejecución, se fijó para 3 semanas después del funeral de mi padre. Apenas había tenido tiempo de llorar su muerte, de asimilar mi nueva y aterradora orfandad,
Cuando ya me estaban preparando para entregarme como ofrenda sacrificial a un hombre que me doblaba la edad, que me repugnaba físicamente con su aliento a tabaco y su olor a sudor rancio, y que me miraba con unos ojos lascivos y posesivos como si fuera un trozo de carne fresca en el mercado, listo para ser consumido y desechado. Carmela, con una crueldad refinada y un sadismo apenas disimulado, me obligó a probarme el vestido de novia que había sido de mi madre, un vestido que mi padre había guardado todos esos años como un tesoro sagrado, envuelto en papel de China y guardado en el fondo de un baúl, esperando quizás el día en que yo lo usara para casarme por amor, con un hombre joven y bueno que me hiciera feliz. Era un vestido hermoso, sencillo pero elegante, de encaje blanco y delicados bordados hechos a mano, que olía a lavanda y a recuerdos felices. Carmela lo ajustó a mi cuerpo aún infantil con alfileres afilados que me pinchaban la piel y tirones bruscos que me hacían daño. Verme reflejada en el espejo viejo y manchado de la habitación, vestida con ese traje que simbolizaba la pureza, la ilusión y el amor eterno, sabiendo que lo usaría no para unirme al hombre que amaba, sino para ser entregada como parte de una transacción comercial despreciable y humillante, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me hizo sentir la mujer más desdichada y sucia del mundo. Tu madre, donde quiera que esté su alma pecadora, estaría muy orgullosa de verte así, tan bonita y tan bien casada, dijo Carmela con una sonrisa hipócrita y venenosa, mientras ajustaba el velo raído sobre mi cabello, trenzado con demasiada fuerza. Casarte con un hombre rico y poderoso, asegurar tu futuro y de paso el mío. Es lo que cualquier buena madre, o madrastra en este caso, desearía para su hija. Deberías estarme agradecida por mi generosidad y mi visión de futuro. Mi madre no me habría vendido como a un animal de feria, respondí con un hilo de voz, apenas audible, sintiendo cómo las lágrimas amargas de la impotencia y la desesperación corrían silenciosamente por mis mejillas y manchaban el encaje del vestido. Mi madre me habría protegido de hombres como él, y sobre todo, de mujeres tan crueles y desalmadas como tú. La noche antes de la boda, mientras Carmela roncaba profundamente en la habitación contigua, satisfecha quizás con el éxito de sus planes y soñando con el dinero que recibiría al día siguiente, tomé una decisión desesperada, la única que me quedaba si quería conservar un mínimo de dignidad y de control sobre mi propia vida, sobre mi propio cuerpo. No podía permitir que me entregaran a don Augusto como a un cordero al matadero. No podía convertirme en su esposa, en su esclava sexual, en su propiedad. Prefería morir en el intento de escapar, devorada por las fieras del monte o despeñada por un barranco, que vivir esa vida de humillación, sometimiento y asco. Con manos temblorosas, el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado en una jaula, hice un pequeño y miserable bulto con mis escasas y pobres pertenencias, un cambio de ropa vieja y remendada, el rosario de cuentas de madera que había sido de mi abuela Remedios y que siempre llevaba conmigo, una fotografía descolorida y doblada de mis padres en tiempos más felices, cuando aún sonreían, y los pocos pesos que había logrado esconder de la avaricia insaciable de Carmela durante los últimos meses, guardados en una bolsita de tela cosida por dentro de mi falda. No sabía dónde iría, no tenía un plan claro ni un destino fijo, solo sabía que tenía que alejarme lo más posible, lo más rápido posible, de San Miguel de la Sierra, de Carmela, de don Augusto, de un destino que me aterraba más que la propia muerte, más que el mismísimo infierno. Esperé con una paciencia infinita, hecha de miedo y determinación, hasta la madrugada, cuando el pueblo dormía profundamente bajo un manto de estrellas indiferentes y solo se escuchaba el canto lejano y melancólico de los gallos anunciando un nuevo día. Un día que para mí debía ser el de mi boda, y que yo, con la ayuda de Dios y de mi propia astucia, esperaba convertir en el de mi liberación, o al menos, en el comienzo de ella. Salí de la casa descalza, con los pies desnudos sobre la tierra fría y húmeda, para no hacer ruido sobre las piedras sueltas del patio, llevando mis únicos zapatos gastados y rotos en la mano. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que temía que despertara a todo el pueblo, que Carmela lo escuchara desde su cama. Cada sombra en el camino me parecía un perseguidor al acecho, cada ruido nocturno un grito de alarma. La luna llena, grande y plateada como una moneda de plata, iluminaba mi camino como una cómplice silenciosa y compasiva. Caminé durante horas sin descanso, sin mirar atrás, impulsada por la adrenalina y el terror, por senderos de montaña escarpados y peligrosos que apenas conocía, guiándome por la posición de las estrellas en el cielo oscuro, como me había enseñado mi padre en nuestras raras caminatas nocturnas en tiempos más felices, cuando aún éramos una familia y yo creía en la bondad del mundo. No tenía un plan claro, solo la urgencia desesperada de alejarme lo más posible antes de que descubrieran mi ausencia y comenzaran a buscarme, lo cual sucedería sin duda al amanecer, cuando Carmela fuera a despertarme para prepararme para la boda. Al rayar el alba, exhausta, hambrienta, sedienta hasta la desesperación y con los pies destrozados, sangrando abundantemente por las piedras afiladas y las espinas del camino, llegué por fin, casi arrastrándome, a la carretera principal que, según sabía por haberla visto alguna vez desde lejos, llevaba a la lejana y mítica ciudad de Guadalajara, la capital del estado.
Era poco más que un camino de tierra polvoriento y lleno de baches traicioneros, por donde pasaban ocasionalmente camiones de carga viejos y ruidosos, y algunas carretas destartaladas tiradas por mulas cansadas. Me escondí entre los arbustos espinosos y secos de la orilla, temblando de frío, de miedo y de agotamiento, esperando un milagro, rezando en silencio por una señal divina, por una oportunidad de escapar de mi infierno. El milagro, o al menos una pequeña y precaria oportunidad, llegó en forma de un camión de carga viejo y destartalado, que traqueteaba y echaba humo negro por el escape, y que transportaba verduras y frutas al mercado de la gran ciudad. El conductor, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, con ojos amables y cansados, se detuvo con un chirrido ensordecedor de frenos cuando me vio agitando desesperadamente los brazos en medio del camino, como una loca poseída, con la ropa desgarrada y el pelo revuelto. ¿Pero qué hace una niña como tú, tan bonita y tan joven, sola y desamparada por estos rumbos tan peligrosos, y a estas horas de la madrugada?, me preguntó con voz ronca, mirándome con una mezcla de sorpresa, curiosidad y preocupación a través de la ventanilla sucia y empañada del camión. No podía contarle la verdad, mi historia era demasiado larga, complicada y terrible, y quizás no me creería, o pensaría que estaba loca. O peor aún, podría conocer a don Augusto o a Carmela, que tenían influencias por todas partes, y decidir devolverme a ellos, pensando que hacía lo correcto, que me salvaba de mí misma. «Voy a Guadalajara, señor», dije con la voz más firme y convincente que pude fingir, a pesar del nudo de angustia que tenía en la garganta y de las lágrimas que pugnaban por salir de mis ojos. «Mi tía, la hermana de mi madre, está muy enferma de gravedad, y me esperan en su casa para cuidarla. Tengo que llegar lo antes posible. Es urgente». Era una mentira improvisada, torpe y poco creíble, pero pareció funcionar, quizás por la desesperación genuina que reflejaban mis ojos. El hombre, que se presentó como don Pedro, un nombre que nunca olvidaré mientras viva, me miró con compasión, quizás viendo en mi rostro demacrado y en mis ojos asustados la huella de un sufrimiento profundo que no podía ocultar del todo. Me ofreció llevarme hasta la ciudad, en la cabina del camión, junto a él, durante el largo, polvoriento y accidentado viaje, que duró varias horas interminables por los caminos en pésimo estado. Me contó de su vida sencilla, de su esposa y sus hijos en la ciudad, de su trabajo duro llevando productos del campo a los mercados bulliciosos. Yo escuchaba en silencio la mayor parte del tiempo, demasiado cansada, adolorida y asustada para hablar mucho, pero inmensamente agradecida por su inesperada amabilidad, por su gesto humanitario, o por tratarme como a una persona y no como a un objeto sin valor o una molestia. Cuando finalmente llegamos a las afueras de la imponente y desconocida ciudad de Guadalajara, el paisaje cambió drásticamente, de una manera que me dejó sin aliento y me llenó de un nuevo tipo de temor. Las montañas verdes y los campos cultivados de mi tierra dieron paso a calles pavimentadas y anchas, edificios altos que parecían rascar el cielo con sus antenas, un enjambre ensordecedor de coches ruidosos, camiones y autobuses que echaban humo negro, y multitudes de personas que se movían apresuradas en todas direcciones, como hormigas en un hormiguero. Me sentí abrumada, pequeña, insignificante, más perdida y asustada que nunca en mi vida. Esto no se parecía en nada a mi tranquilo y silencioso pueblo natal, donde conocía cada piedra del camino y cada rostro. Don Pedro, con la misma amabilidad que había mostrado desde el principio, me dejó cerca del enorme, laberíntico y caótico mercado de San Juan de Dios, dándome unas pocas monedas extra de su propio bolsillo para que comas algo caliente y no te desmayes de hambre, y deseándome sinceramente mucha suerte con mi supuesta tía enferma. Le agradecí con lágrimas en los ojos, lágrimas de gratitud y de alivio, no solo por el viaje gratuito que me había salvado la vida, sino por su bondad desinteresada, por su humanidad, por tratarme como a un ser humano digno de respeto y no como a una mercancía desechable. Los primeros días, quizás semanas, en la gran ciudad de Guadalajara fueron un verdadero infierno de miedo, hambre, frío y soledad. Dormía donde podía, acurrucada como un animalito asustado, en portales oscuros y malolientes, en los bancos fríos de los parques públicos, bajo los puentes, siempre alerta, siempre temiendo que alguien me reconociera, que la mano larga y vengativa de don Augusto o la maldad infinita de Carmela me alcanzaran incluso en esa ciudad desconocida y hostil. Comía lo poco que podía comprar con el escaso dinero que tenía, que se acababa rápidamente, un bolillo duro, unas tortillas frías, alguna fruta magullada que recogía del suelo en el mercado. Buscaba trabajo desesperadamente, de lo que fuera, en tiendas, en casas particulares, en puestos del mercado. Pero nadie quería contratar a una niña de apenas 14 años, sin documentos, sin referencias, sin experiencia, claramente fugitiva de algo o alguien, con la mirada asustada y desconfiada de un animalito perdido y maltratado. Una tarde, cuando ya no me quedaban fuerzas ni esperanzas, cuando el hambre me roía las entrañas como un ácido, y el cansancio me nublaba la mente hasta el punto de la alucinación, me senté en los escalones fríos y desgastados de una iglesia antigua y hermosa, en el centro de la ciudad, y comencé a llorar silenciosamente, sin consuelo, con la desesperación de quien se siente completamente abandonado por Dios y por los hombres. Una mujer mayor, de aspecto humilde pero digno,
vestida con ropas sencillas pero limpias, que salía de la misa vespertina con un rosario entre las manos. Se detuvo frente a mí, observándome con atención y una expresión de profunda tristeza en el rostro. ¿Estás bien, niña? ¿Por qué lloras de esa manera tan desconsolada? ¿Te ha pasado algo malo?, me preguntó con voz suave, casi un susurro, una voz que sonaba como música celestial a mis oídos acostumbrados a los gritos y las amenazas. Levanté la mirada, empapada en lágrimas, y vi un rostro arrugado pero surcado por líneas de bondad y comprensión, unos ojos oscuros y profundos, un poco cansados pero llenos de una preocupación genuina y desinteresada. Algo en ella, en su mirada compasiva, en la dulzura de su voz, me recordó intensamente a mi abuela Remedios, a su ternura, a su protección. Y eso bastó para romper mis últimas defensas, para derrumbar el muro de silencio, miedo y desconfianza que había construido a mi alrededor para sobrevivir. Le conté todo, mi historia completa, con todos sus detalles sórdidos y dolorosos, entre sollozos incontenibles que me sacudían el cuerpo entero. La muerte temprana de mi madre, el amor y los cuidados de mi abuela, su pérdida irreparable, la caída de mi padre en el alcoholismo, la llegada de Carmela y su crueldad creciente, el plan para venderme al viejo don Augusto, mi huida desesperada hacia lo desconocido, el hambre, el frío y la soledad de los últimos días en la ciudad. La mujer, que se llamaba doña Mercedes y era viuda desde hacía muchos años, me escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirme ni una sola vez, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, sus propios ojos llenándose de lágrimas de compasión y de indignación. Cuando terminé mi relato exhausta, temblorosa y avergonzada, tomó mis manos frías y sucias entre las suyas, ásperas por el trabajo pero cálidas y reconfortantes como una bendición. «Vienes conmigo a mi casa, niña, ahora mismo», dijo con una firmeza que no admitía réplica, pero que estaba llena de una ternura infinita. «No puedo ni quiero dejarte aquí en la calle, sola y desamparada, a merced de tantos peligros y de tanta gente mala que hay en este mundo. Dios te ha puesto en mi camino por alguna razón, y yo no voy a darle la espalda a su voluntad». Así fue como llegué, como un náufrago rescatado de una tormenta, a la casa de doña Mercedes, una viuda piadosa, trabajadora y de un corazón de oro que vivía sola en una pequeña pero muy limpia, ordenada y acogedora casita en un barrio popular pero tranquilo en las afueras de la ciudad. Tenía un hijo único, me contó más tarde, que vivía en la lejana capital del país casado y con su propia familia, y que la visitaba muy pocas veces al año para las fiestas importantes. La soledad, al igual que a mí, aunque de otra manera, le pesaba como una losa en el alma. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, el que quieras, hasta que te sientas fuerte y segura otra vez», me dijo esa noche mientras me servía un plato humeante y delicioso de sopa de verduras con pollo, el primer alimento caliente y decente que probaba en muchos días, y que me supo a gloria bendita. «Me ayudarás con los quehaceres de la casa, que no son muchos, me harás compañía en mis largas horas de soledad, serás como la nieta que nunca tuve. Y a cambio, tendrás un techo seguro sobre tu cabeza, comida caliente en tu mesa todos los días, ropa limpia, y quizás, con el tiempo, si te portas bien y le echas ganas al estudio, podamos arreglar que vayas a la escuela para que aprendas un oficio y te defiendas en la vida». No podía creer mi suerte. Era como si, después de tanta oscuridad, de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza, finalmente viera un pequeño pero brillante rayo de luz al final del túnel. Doña Mercedes se convirtió en mi salvadora, mi protectora, mi mentora, mi segunda abuela, la figura materna fuerte y amorosa que tanto había necesitado y anhelado durante toda mi vida. Con ella, poco a poco, con mucha paciencia, cariño y comprensión de su parte, comencé el lento y doloroso proceso de sanar mis heridas físicas y, sobre todo, las del alma. Comencé a recuperar la confianza en los seres humanos, a creer que quizás, solo quizás, había un futuro para mí después de todo el horror vivido, un futuro donde yo podría ser feliz y libre. Los meses siguientes pasaron lentamente al principio, y luego cada vez más rápido, y me adapté con gratitud y alegría a mi nueva vida en la ciudad, una vida sencilla pero llena de paz y de nuevas oportunidades. Ayudaba a doña Mercedes con todas las tareas domésticas con diligencia y esmero, aprendí a cocinar platillos nuevos y sabrosos que nunca había probado en el pueblo, la acompañaba a la iglesia los domingos y días de fiesta, y al mercado entre semana a comprar las provisiones. Y, lo más importante para mí, lo que llenaba mi espíritu de una nueva ilusión, comencé a asistir a la escuela nocturna para adultos que estaba cerca de nuestra casa, donde finalmente pude continuar la educación que había tenido que interrumpir tan bruscamente tras la muerte de mi abuela Remedios. Aprender a leer y escribir con fluidez, a hacer cuentas matemáticas, a conocer la historia de mi país y del mundo, a descubrir los misterios de la ciencia, se convirtió en mi mayor pasión, en mi refugio seguro, en la herramienta con la que construiría mi futuro. Doña Mercedes, que había sido maestra en su lejana juventud antes de casarse y dedicarse a su familia, me ayudaba pacientemente con las tareas escolares, revisaba mis cuadernos, me explicaba lo que no entendía, me animaba a leer todos los libros, periódicos y revistas que caían en mis manos, a aprender cosas nuevas cada día, a cuestionar, a pensar por mí misma,
a soñar con un futuro diferente al que me habían destinado en mi pueblo por el simple hecho de ser mujer y pobre, un futuro donde yo pudiera ser dueña de mis propias decisiones, de mi propio cuerpo, de mi propio destino. La educación es la llave maestra que abre todas las puertas. Dolores, no lo olvides nunca, me decía con frecuencia mientras repasábamos juntas mis lecciones a la luz tenue pero constante de una lámpara de petróleo, porque la electricidad aún no llegaba a todas las casas de nuestro barrio. Con educación, con conocimientos, nunca tendrás que depender de nadie para sobrevivir, ni de un hombre ni de una mujer. Nunca estarás a merced de la voluntad caprichosa o malvada de alguien como Carmela o como el viejo don Augusto. Serás libre, verdaderamente libre, para elegir tu propio camino en la vida. Y esa libertad, mi niña, no tiene precio. A los 18 años, después de mucho esfuerzo, sacrificio y noches en vela estudiando, y gracias al apoyo incansable, la fe inquebrantable y el amor incondicional que doña Mercedes siempre tuvo en mí, logré terminar la primaria y comenzar la secundaria en la misma escuela nocturna para trabajadores. No fue fácil, tuve que superar muchos obstáculos, muchas burlas de compañeras mayores que me veían como una intrusa, pero lo logré. Trabajaba durante el día como ayudante en una panadería cercana, El Bolillo de Oro, un trabajo humilde pero honrado que me permitía ayudar con los gastos de la casa y comprar mis libros y útiles escolares, y estudiaba por las noches hasta la madrugada, a veces quedándome dormida sobre los libros. Era una vida dura, de mucho trabajo y poco descanso, pero era mi vida, una vida que yo había elegido con libertad, no una que me habían impuesto otros. Y eso, para mí, hacía toda la diferencia del mundo, me llenaba de una fuerza y una determinación que no sabía que poseía. Fue en la panadería, entre el olor delicioso a pan recién horneado, a conchas de vainilla y chocolate, a bolillos crujientes, y el ir y venir constante de los clientes madrugadores, donde conocí a Roberto, un joven estudiante de medicina alto y delgado como un junco, con ojos inteligentes y vivaces de color café claro, y una sonrisa amable y un poco tímida que iluminaba su rostro serio. Venía cada mañana, muy temprano, a comprar pan dulce y un vaso de café negro antes de ir a sus clases en la universidad. Era guapo, educado, y por alguna razón que nunca entendí completamente, quizás por mi aire de tristeza o mi dedicación al trabajo, se fijó en mí, en la chica callada, seria y un poco triste que le vendía conchas, chilindrinas y orejas de elefante con manos enharinadas y una mirada esquiva. Comenzamos a hablar, primero brevemente, con frases cortas e intercambios formales sobre el clima o el pan del día, durante sus visitas diarias a la panadería. Luego, poco a poco, nuestras conversaciones se fueron haciendo más extensas, más personales, más profundas, cuando él empezó a esperarme a la salida del trabajo, al caer la tarde, para acompañarme a casa, cargando mis libros de la escuela y contándome cosas de su vida, de sus estudios, de sus sueños. Me hablaba con pasión de sus clases en la Facultad de Medicina, de la complejidad del cuerpo humano, de sus sueños de convertirse en un buen médico rural, de regresar a su pueblo en la sierra para ayudar a las comunidades más necesitadas, como la mía, que tenían poco o ningún acceso a la atención médica de calidad. Yo, al principio, me mostraba muy reservada, distante, casi arisca, desconfiada por naturaleza después de todo lo que había vivido. Los hombres, en mi dolorosa experiencia pasada, solo traían dolor, traición, peligro y desilusión. Pero Roberto era diferente a todos los que había conocido antes. Era especial. Nunca me presionó para nada, nunca me hizo sentir incómoda o amenazada con sus palabras o sus miradas. Respetaba mis silencios, mis miedos evidentes, mi necesidad casi patológica de ir muy despacio en cualquier tipo de relación personal. Era paciente, comprensivo y, sobre todo, profundamente respetuoso de mi espacio y de mis tiempos. Y eso, para mí, valía más que todo el oro del mundo. Con el tiempo, a medida que mi confianza en él crecía día a día, le conté mi historia. Toda mi historia, sin omitir los detalles más dolorosos, más vergonzosos, más humillantes. Se la conté una tarde, sentados en una banca del parque cercano a mi casa, mientras veíamos jugar a los niños. Esperaba ver horror en sus ojos, o peor aún lástima, desprecio, o quizás incredulidad. Pero lo que vi en su mirada, cuando terminé mi relato, fue una profunda rabia contenida por la injusticia y la crueldad que me habían hecho, y una inmensa admiración por la fuerza, el valor y la resiliencia con los que había sobrevivido a tanto sufrimiento sin perder mi dignidad ni mi bondad. Eres la persona más valiente, más fuerte y más admirable que he conocido en toda mi vida, Dolores, me dijo esa noche, con la voz embargada por la emoción, tomando mis manos temblorosas entre las suyas con una ternura y una delicadeza que me desarmaron por completo y me hicieron llorar como una niña. Y te prometo solemnemente, aquí y ahora, que si me das la oportunidad de entrar en tu vida, de compartirla contigo, pasaré el resto de mis días asegurándome de que nunca más tengas que huir de nada ni de nadie, de que nunca más tengas que temer por tu seguridad, tu libertad o tu dignidad. Seré tu protector, tu compañero, tu amigo, tu amante, todo lo que necesites que sea. Nos casamos 2 años después,
en una ceremonia civil muy sencilla pero llena de amor y emoción, cuando él estaba a punto de terminar su carrera de medicina y yo, con su apoyo y aliento constantes, había logrado completar la secundaria y comenzaba a estudiar con mucho esfuerzo y dedicación para ser enfermera titulada en una escuela técnica. Fue una boda pequeña, con muy pocos invitados. Doña Mercedes, radiante de felicidad y llorando como una Magdalena, que ocupó con orgullo el lugar de mi madre y fue mi madrina. El padre de Roberto, un hombre serio pero de buen corazón, viudo como el mío, que me entregó en el improvisado altar con lágrimas de emoción en los ojos, y algunos pocos amigos cercanos de ambos. Pero para mí fue la boda más hermosa y significativa del mundo, porque me estaba casando con el hombre que amaba, con el hombre que me amaba, me respetaba y me valoraba por quien yo era. Roberto cumplió su promesa al pie de la letra. Cada día de nuestra vida juntos. Nunca más tuve que huir, nunca más tuve que temer a su lado. Y construimos juntos, día a día, ladrillo a ladrillo, una vida basada en el respeto mutuo, en la confianza inquebrantable, en la igualdad de decisiones y responsabilidades y, sobre todo, en un amor verdadero, profundo, sereno y maduro. Cuando terminó sus estudios y su servicio social obligatorio, nos mudamos a un pueblo pequeño y polvoriento, no muy diferente al mío, en la sierra de Michoacán, una zona pobre y olvidada por el gobierno, donde él estableció una pequeña clínica rural con mucho esfuerzo y pocos recursos. Y yo trabajé a su lado como su enfermera, su asistente, su administradora y su compañera inseparable, poniendo en práctica con dedicación y amor los conocimientos que tanto me había costado adquirir. Tuvimos 3 hijos maravillosos, sanos y fuertes, 2 varones, Ramón y Pedro, nombres en honor a mi padre y a aquel camionero que me salvó la vida, y una niña, nuestra consentida, nuestra pequeña Flor, a la que llamamos Mercedes Consuelo, en honor a mis 2 madres del alma, y que llegó cuando ya casi habíamos perdido la esperanza de tener una hija. Los criamos con todo el amor, la paciencia y el cuidado del mundo, pero también con firmeza y disciplina, enseñándoles desde muy pequeños, con el ejemplo más que con las palabras, que las mujeres y los hombres tienen el mismo valor intrínseco, los mismos derechos inalienables, las mismas capacidades intelectuales y las mismas responsabilidades sociales y familiares. Les contamos mi historia, con toda su crudeza, pero también con toda su esperanza, cuando fueron lo suficientemente mayores para entenderla, no para generar odio o resentimiento hacia el pasado o hacia las personas que me habían hecho daño, sino para que comprendieran la importancia vital de la libertad, de la educación como herramienta de liberación, del respeto mutuo entre los sexos, y para que estuvieran siempre alertas y dispuestos a luchar contra cualquier forma de abuso, injusticia o discriminación. Los años pasaron volando como suelen pasar cuando uno es feliz y tiene un propósito en la vida, llenos de las alegrías sencillas y cotidianas de la vida familiar, los primeros pasos de los hijos, sus primeras palabras, sus fiestas de cumpleaños, sus graduaciones escolares, y también de las dificultades, los desafíos y las tristezas inevitables que toda existencia humana conlleva. Roberto y yo envejecimos juntos, compartiendo sueños y desvelos, éxitos y fracasos, risas y lágrimas. Vimos crecer a nuestros hijos, los vimos estudiar, trabajar duro, enamorarse, formar sus propias familias. Nos convertimos en abuelos orgullosos y consentidores de 6 nietos maravillosos que son la luz de nuestros ojos. Fueron años de plenitud, de trabajo arduo pero satisfactorio, de paz interior, de una felicidad cotidiana, sencilla pero profunda y verdadera. Una felicidad que nunca creí posible alcanzar cuando era esa niña aterrorizada, sola y desesperada, huyendo en la oscuridad de la noche de un destino cruel e injusto. Mi amado Roberto, mi compañero de vida, mi roca, mi refugio, murió hace 5 años, de un ataque fulminante al corazón mientras dormía plácidamente a mi lado, una noche tranquila de verano. Se fue en paz, sin dolor, sin sufrimiento. Después de una vida entera dedicada con pasión y generosidad al servicio de los demás, especialmente de los más pobres, los más olvidados, los más necesitados de su comunidad. Su partida dejó un vacío inmenso, oscuro y doloroso en mi vida, en mi alma, un hueco que nada ni nadie podrá llenar jamás. Pero también me dejó una profunda y serena gratitud por los 58 años maravillosos e inolvidables que compartimos, por el amor incondicional, paciente y sanador que me dio, por la hermosa y unida familia que construimos juntos ladrillo a ladrillo, día a día, con esfuerzo y con amor. Nunca volví a San Miguel de la Sierra, mi pueblo natal. Nunca quise saber qué fue de Carmela, y mi cruel y despiadada madrastra, o del viejo y repulsivo don Augusto Linares. Supongo que ambos estarán muertos y enterrados desde hace mucho tiempo, y espero que hayan pagado en esta vida o en la otra por todo el daño que hicieron. Durante muchos años, incluso después de casada y con hijos, el miedo irracional a ser encontrada, a que mi pasado oscuro me alcanzara y destruyera la felicidad que tanto me había costado construir, me persiguió en pesadillas recurrentes, en momentos de debilidad y angustia. Pero con el tiempo, con el amor incondicional de Roberto, con la seguridad y la paz de mi nueva vida, ese miedo se fue desvaneciendo lentamente,
como la neblina al salir el sol de la mañana, reemplazado por la certeza de que había escapado no solo físicamente, sino también emocionalmente de su control y de su maldad, que era libre por fin. Hace unos meses, mi nieta mayor, Sofía, que es una joven periodista muy inteligente, sensible y comprometida con las causas justas, me animó con mucho cariño y respeto a contar mi historia, a sacarla de las sombras del olvido y del silencio. Abuela, me dijo con esa dulzura que la caracteriza, tomando mis manos viejas y temblorosas entre las suyas. Tu experiencia, tu lucha, tu increíble capacidad de supervivencia pueden ayudar a otras mujeres, a otras niñas, que están pasando por situaciones similares de abuso, de violencia, de desesperanza en este mismo momento, en este mismo país, en este mismo mundo. Tu voz, tu testimonio, puede darles esperanza, puede mostrarles que hay una salida, que no están solas, que hay vida, mucha vida y mucha felicidad posible, después del abuso y la traición. Al principio me resistí, con todas mis fuerzas. ¿Para qué remover el pasado doloroso? ¿Para qué hurgar en heridas tan antiguas, tan profundas, que aunque cicatrizadas, aún dolían al tacto? ¿Para qué exponerme y exponer a mi familia a la curiosidad o al juicio de los demás? Pero luego pensé en todas las niñas y mujeres que incluso hoy, en pleno siglo XXI, en tantos rincones de nuestro México y del mundo entero, siguen siendo tratadas como objetos sin valor, como mercancías que se compran y se venden al mejor postor, como propiedades de los hombres, sin voz ni voto sobre sus propias vidas. Pensé en todas aquellas que no tienen la suerte de encontrar en su camino a una doña Mercedes que las rescate de la calle y les ofrezca un refugio seguro, a un Roberto que las ame con respeto, ternura y lealtad, una oportunidad de educarse y ser verdaderamente libres e independientes. Por ellas, por todas ellas, por las que aún sufren en silencio, atrapadas en la oscuridad del miedo y la desesperanza, por las que no tienen voz o tienen demasiado miedo de usarla, decidí hablar. Decidí contar mi historia, esta historia que has escuchado hoy, con la única y humilde esperanza de que mis palabras lleguen a quien las necesita, de que mi experiencia sirva de algo, por pequeño que sea, de que mi dolor pasado se transforme, como por arte de magia, en una semilla de fuerza, de valor y de esperanza para otras mujeres, para otras niñas, para que sepan que no están solas y que merecen una vida mejor. Si estás viendo este video y estás atrapada en una situación de abuso, de violencia, de desesperanza, si sientes que no hay salida, quiero que sepas desde lo más profundo de mi corazón de anciana que sí hay esperanza, que siempre la hay mientras haya vida, que mereces respeto, libertad, amor verdadero y una vida digna y plena. Que tu cuerpo, tu vida, tu futuro te pertenecen solo a ti y a nadie más. Que tienes el derecho inalienable sagrado a decir no, a escapar si es necesario, a buscar ayuda, a denunciar a tus agresores, a construir una vida diferente, una vida mejor, una vida donde seas feliz y respetada. Y si eres de los que permiten que estas injusticias terribles sucedan a tu alrededor, en tu propia familia, en tu comunidad, de los que miran hacia otro lado por cobardía, por indiferencia o por conveniencia, de los que participan activamente en ellas o se benefician de alguna manera de ellas, quiero que sepas que estás destruyendo vidas inocentes, que estás sembrando un dolor que durará décadas, quizás generaciones enteras, como una maldición. Y que algún día, de una forma u otra, en esta vida o en la otra, tendrás que responder por tus acciones, por tus omisiones, si no ante la ley de los hombres, que a veces es ciega o corrupta, al menos ante el tribunal implacable de tu propia conciencia, si es que te queda alguna. Mi historia es dura, muy dura, lo sé. No intento endulzarla ni minimizar el horror que viví en carne propia. Pero también, y esto es lo más importante que quiero transmitirte hoy, es una historia de esperanza, de resiliencia, de la increíble e inquebrantable capacidad del espíritu humano para sobreponerse incluso a las peores circunstancias imaginables, para encontrar luz en medio de la más profunda oscuridad. Sobreviví, encontré amor verdadero y respeto incondicional. Construí una familia hermosa y unida basada en esos valores fundamentales. Vi crecer a mis hijos y a mis nietos en libertad, con oportunidades que yo nunca tuve en mi infancia. Y tú, que me escuchas ahora, también puedes hacerlo. No estás sola. Busca ayuda. Lucha por tu vida. Mereces ser feliz. Gracias por darme tu tiempo, por prestarme tu oído atento, por permitirme compartir mi voz, la voz de esta anciana que guardó silencio durante demasiado tiempo por miedo, por vergüenza, por dolor. Si mi historia toca tu corazón de alguna manera, si crees que puede ser útil para alguien más que esté sufriendo en la oscuridad, por favor compártela. Quizás mis palabras, llevadas por el viento del Internet, lleguen a los oídos de quien las necesita desesperadamente en este preciso momento para encontrar la fuerza, el coraje, la inspiración para seguir luchando por su vida y por su felicidad. Con todo mi amor y mi más profunda esperanza en un mundo mejor y más justo para todas las niñas y mujeres del mundo, se despide de ustedes Dolores Mendoza, una orgullosa y agradecida sobreviviente.